¿Eh? ¿Te vale? Bueno, aquí no tienen preguntas de ninguno. ¿Cómo les van a adecuar? Ninguno bien, ninguno bien. No sé. Eduardo Chama. Bueno, ya, vamos a empezar con la clase. Pedro, cuando nos estabas dando la clase de complemento, tú mencionabas que nos ibas a preguntar esto y lo otro, y no venía nada. Para empezar, piensen que todo lo que no les pregunté en este examen se los puedo preguntar al final. Entonces, no, o sea, tengo un número limitado de preguntas y trato de preguntar como una pregunta por concepto. O sea, es muy raro, a menos que un concepto sea muy importante, que tenga dos preguntas. O sea, normalmente es un concepto por pregunta, una pregunta por cada concepto. Y trato de que sean los más importantes o los que creo que son más fáciles para poderlos poner una pregunta y que la pregunta no sea muy confusa. A lo mejor hay conceptos muy importantes, pero no es fácil formular una pregunta de ese concepto. Pues igual lo dejo un poquito al lado. Y les digo que es muy importante porque lo estudien. Lo que yo quiero es que se lo sepan. ¿Okay? Y obviamente el segundo, que lo tengan bien en el examen. Entonces, hay millones de conceptos. O sea, puedo hacer 200 preguntas de las clases que les di de cosas importantes, pero solamente van a caber 20 en un examen. ¿Cuáles son? Nunca van a saber. Ni siquiera yo sé porque las hago un día antes del examen. Pues las que creo que son más importantes o las que creo que no pregunté la vez pasada o cosas de ese estilo. ¿Okay? Entonces, en el examen final, normalmente les pongo cosas más aplicadas. O sea, no sé si nos volvamos a ver o algo así, pero en el examen final les pongo cosas más aplicadas. O sea, piensen que pueden venir un poquito más de las enfermedades, un poquito más de las cosas que vimos, y no porque me hayan preguntado la vez pasada que si iban a venir las enfermedades o no, pero normalmente el final es un poco más aplicado, no son conceptos directos, sino es pensarle un poquito más. A lo mejor no es una cosa que di tal cual en la clase, pero que se puede deducir de lo que di. Si entendieron el concepto, lo pueden sacar bien. ¿Okay? No, tampoco es muy difícil. Sí, a lo mejor es un poquito más difícil que el parcial, sí, porque es un examen final. Y obviamente, espero que no se vaya nadie extra, pero si se llega a ir alguien extra, los del extra son todavía un poquito más difíciles. ¿Okay? Son de pensarle un poco más aplicados. ¿Okay? Pero pues no, tampoco es fácil como preguntar de todo. O sea, ciertamente no pregunté nada de complemento, ¿no? Bueno, pues entonces esperen que a lo mejor para el final venga una o dos preguntas de complemento. Siempre como que trato de ver cuáles son. Sí, como no, sí pregunté una de complemento, ¿no? ¿Eh? Es que no pregunté ninguna de complemento. Bueno, es que mandé una o dos de complemento y seguro fueron de las que quitaron. Estaba muy fácil la que les mandé, a lo mejor por eso la quitaron. Si no la pusieron, pues mejor no le digo lugar y se las pongo al final. Entonces, bueno, vamos a ver ácido base. Ácido base es un tema súper importante. Súper importante. ¿Ustedes llevan clase con ahumada? Sí. Y ya vieron ácido base cañón. ¿Saben más ácido base que yo? Es probable que no. Muy bien. Vamos a ver. No, yo creo que sí, porque es muy importante. La mayor parte de las cosas que sé de ácido base, bueno, no ahorita, pero de las cosas que sabía cuando salí de la carrera, las sabía por la clase de ahumada. De verdad muy bueno. Entonces, sáquenle mucho provecho. Y ahorita vamos a ver a lo mejor un concepto un poquito diferente. ¿Okay? Sí vamos a ver todo lo que vimos con la ahumada, no sé si todo, pero algunas cosas. Pero vamos a ver el lado de fisio, no del lado de bioquímica. Sí, obviamente tenemos que hablar qué es el pH, de dónde viene el pKa, todas esas cosas que son cosas de química y de bioquímica. Pero voy a tratar de hacer el enfoque un poquito más hacia la parte de fisio, porque la otra parte ya la vimos de bioquímica. En esta clase nos vamos a ir desde lo más básico de física, de química inorgánica, hasta lo más aplicado de diagnosticar trastornos complejos. ¿Okay? Entonces ya sé que no es una clase de clínica, pero ya tienen la capacidad ahorita de poder hacer diagnósticos de trastorno de ácido base complejos.
Y así como saber leer un electro, saber leer una gasometría es súper importante y lo van a ver todos los días en el hospital. Y muchas de las preguntas que les hacen así cuando llegan al hospital es: ¿sabes interpretar una gasometría? Y si la sabes interpretar, que poca gente lo sabe, les va a ir súper bien. Además es un trastorno, o sea, es muy importante. O sea, sobre todo en los servicios de urgencias o los pacientes que están hospitalizados, a lo mejor un poquito más graves, pero muchos pacientes que llegan a urgencias o tienen un trastorno respiratorio o tienen un trastorno renal o metabólico y pueden tener trastornos de base. Entonces saber interpretar eso es fundamental, ¿ok? No nos vamos a meter así cosas muy específicas del diagnóstico porque ya la irán viendo en los demás cursos clínicos, pero sí vamos a ver un poquito de como de ejemplos de al final de la clase de trastornos ácido base, ¿ok? ¿Qué pasa que sigue? Bueno, voy a empezar así desde cero. ¿Qué es el estudio de ácido base? El estudio de ácido base es el estudio de la concentración de protones, ¿ok? O iones de hidrógeno. El hidrógeno, saben que es el átomo más simple, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántos protones tiene? Uno. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Cuántos neutrones tiene? Repito la pregunta. Nadie sabe, Dios santo. Es de secundaria eso. ¿Nadie llevó física en la secundaria? No. ¿Qué física de la computadora? Es el se parece, ¿no? No tiene neutrones. 0 neutrones. Dile fuerte. No tiene neutrones. Tiene un protón y un electrón. Entonces el núcleo está compuesto de un protón. Sí. Entonces no hay isómeros de hidrógeno. No hay isómeros de hidrógeno. Hay ciertas reacciones que se van a hacer de fusión y pasos intermediarios en fusión, pero no es tema de la clase, que puedes tener un hidrógeno con un protón para después formar helio. ¿Okay? Y eso se llama deuterio. El hidrógeno con un neutrón se llama deuterio. ¿Okay? Pero ya no es hidrógeno. Bueno, entonces, si tenemos un protón en el núcleo y un electrón dando vueltas, ¿qué pasa si este átomo se ioniza? ¿Qué quiere decir ionizar? Quitar el electrón. Entonces, ¿qué tengo ahora? El puro protón. Entonces, el núcleo del hidrógeno es el puro protón. ¿Sí está claro? Entonces, por eso el ion hidrógeno es un protón. Entonces, las concentraciones de hidrogeniones o de iones hidrógeno en el organismo son sumamente bajas, muy bajas. Ahorita vamos a ver qué tan bajas. ¿Okay? Sin embargo, tiene un impacto muy importante en las reacciones bioquímicas. O sea, y cambios en esa concentración van a tener impacto muy importante en las diferentes reacciones bioquímicas. Por ejemplo, si una enzima está activa o inactiva, en si un receptor tiene una forma o tiene otra, si una molécula es hidrosoluble o liposoluble, ¿y eso qué le va a dar? Si va a pasar la membrana o no la va a pasar. ¿Sí está claro? Si una enzima está activa, si una enzima está inactiva. ¿Okay? Muchas reacciones bioquímicas van a ser cambiadas por cambios en la concentración de hidrogeniones. Entonces, aunque las concentraciones son muy pequeñas, cambios en esas concentraciones pequeñas pueden modificar ampliamente las reacciones bioquímicas y por lo tanto la homeostasis del cuerpo. Entonces, esto, como son tan importantes tener un control estrecho de la concentración de hidrogeniones, esto genera una presión de selección en el organismo y el organismo evolucionó sistemas muy complejos de control, tanto respiratorios como renales, para controlar las concentraciones de hidrogeniones lo más cercano al óptimo. ¿Sí está claro? Y que no haya modificaciones de las concentraciones más de lo que debe de haber. Pásame aquí, please. Entonces, ¿cómo se define? La definición de pH es el logaritmo negativo, el logaritmo base 10, porque hay diferentes tipos de logaritmos, pero es el logaritmo base 10 negativo de la concentración de hidrogeniones. ¿Sí saben que lo que está entre corchetes es concentración, no? Concentración de hidrogeniones. Entonces, pásenme aquí. Les voy a hablar un poquito del logaritmo. Es para que entiendan el concepto, El logaritmo sirve para cosas muy pequeñas. Es el inverso de qué cosa? Del exponencial. El inverso del exponencial. Entonces, el logaritmo sirve para ver cosas muy pequeñas y poderlas poner en términos que nosotros las podamos entender. En vez de poner .0000001,
y no sabemos ni cuántos ceros hay, tenemos números grandes como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 14. ¿Sí está claro? Y se pueden interpretar mejor. Entonces para eso se utiliza el pH. Entonces el pH es una curva que va desde menos infinito hasta infinito. ¿Cuál es el logaritmo de 1? 0. El logaritmo de 1, el x, tiene 0 en el eje de las y. Todo lo que está por abajo de 1 es negativo. ¿Sí ven cómo es negativo? Entonces para concentraciones muy pequeñas por abajo de 1, las concentraciones de hidrogeniones son pequeñas, son por abajo de 1, entonces todo el logaritmo me va a dar negativo. Entonces por eso, regresen una, es el logaritmo negativo, para poder trabajar con valores positivos, porque negativo por negativo, ¿cuánto da? Positivo. Entonces esa es la razón de poner el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno, para trabajar con números positivos. ¿Ok? Pásame al que sigue. Entonces, si yo tengo, fíjense cómo rápidamente se empieza a acercar a 0. O sea, y cosas muy, muy, muy pequeñitas empiezan a bajar mucho en la escala de los hidrogeniones. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esto. Si yo tengo, dijimos que el logaritmo es el inverso del exponencial. Si yo tengo 10 a la menos 6, que es negativo, 10 a la menos 6, o sea, de molar, eso es micromolar, una concentración micromolar. O sea, ¿cuánto tengo de pH? 6, porque es 10 a la menos 6. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una concentración de 10 a la menos 7, ¿cuánto tengo de pH? 7. ¿Ok? Entonces, mientras más alto sea el pH, ¿qué pasa con la concentración? Disminuye. Menos 6, menos 7, menos 8. Mientras más alto sea el pH, ¿qué pasa con la concentración de hidrogeniones? Baja. Si tú tienes muchísimos hidrogeniones, ¿cómo está el pH? Bajo. Si tienes pocos hidrogeniones, ¿cómo está el pH? Alto. Acuérdense que es el logaritmo negativo, por eso es el inverso. ¿Ok? Entonces, fíjense. Quiero que entiendan muy claro este concepto. Si yo paso de un pH de 4 a un pH, ¿cuál es? Un pH de... Déjame les digo. Si yo tengo un pH de 7.4, ¿cuál es si aumento al doble la concentración de hidrogeniones, qué pasa con el pH? ¿A cuánto? Muy poquito, muy poquito. Si yo tengo por ejemplo, un pH de 7.4, eso es 4 por 10 a la menos 8, ¿okay? de concentración. Si lo multiplico por 2 me da 8 por 10 a la menos 8. Estoy multiplicando, estoy sumando al doble de la concentración. Y eso solo modifica el pH en 0.3. ¿Okay? De 6 a 7, ¿cuántas veces más hay concentración de hidrogeniones y acá? 10 veces. 10 veces más. De 6 a 8, 100 veces más. De 6 a 9, 1000 veces más. Entonces, si yo tengo un pH de 7 y incremento la concentración de hidrogeniones y baja a 6, o sea, yo tengo un pH de 7.4, es la de la sangre, ¿no? Me dan ácido, me lo como, o me lo inyectan, lo que sea, y se me baja el pH a 6.4, bajó el pH en 1. ¿Cuántas veces aumentó la concentración de hidrogeniones? 10 veces. Imagínense que eso pasara con el sodio. ¿Cuánto es el sodio normal? 140. Imagínense que tuviera un sodio de 1400 o un sodio de 14. O sea, la concentración de hidrogeniones, a pesar de ser muy pequeño, puede tener variaciones muy grandes. Y esas variaciones las podemos medir con el logaritmo de forma precisa. ¿Okay? ¿Sí está claro para qué sirven los logaritmos? Y que un incremento, si yo subo, por ejemplo, el pH de 4 a 8, ¿están de acuerdo que es el doble en número? Pero ¿cuántas veces estoy reduciendo la concentración de hidrogeniones? 10, 100, 1000, 10.000 veces. ¿Okay? Un pH de 4 con un pH de 8 es una diferencia de 10.000 veces la concentración. ¿Ok? Pásame la que sigue, por favor. Entonces, vamos a hablar del concepto de sustancias que son ácidos y sustancias que son bases. Una sustancia que es ácido, por definición, es una sustancia que dona un protón. Lo tiene y lo dona. ¿Sí está claro?
Y una sustancia que es una base es aquello que lo recibe. Y si lo recibe, normalmente, ¿por qué es? Porque no lo tiene. ¿Sí está claro? Imagínense que este es mi protón. Yo lo puedo donar. Y mientras lo tenga, ¿qué voy a hacer? ¿No? Porque, a ver, pongan atención. Yo tengo mi protón. Lo puedo donar. Mientras lo pueda donar, ¿qué voy a hacer? Ácido. Es una sustancia que dona protones. Entonces, ya lo doné. ¿Y ahora en qué me convertí? En una base. ¿Puedo donar protones? Ya no tengo. ¿Ahora qué puedo hacer? Recibir. Eso es una base. La base recibe protones o recibe hidrógenos, mientras que el ácido los dona. Y muchas sustancias van a ser ácidos o van a ser bases, dependiendo del pH del medio en el que se encuentran. Ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Y los términos de alcalí, o sea, alcalino y básico, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Es lo opuesto a ácido. Pásame el siguiente, por favor. Vamos a hablar un poquito de pKa. El pKa se deriva de una forma no muy difícil, aunque tenga muchos logaritmos y formulitas. Ahorita vamos a ver que no está tan difícil. Los que me puedan seguir, síganlo. Los que no, pues nada más no van a entender cómo es que llegamos al pKa. Pero ahorita vamos a ver la parte importante del pKa para física. Entonces, el pKa se deriva primero de una constante de disociación. Todas las sustancias tienen una constante de disociación. ¿Sí entienden lo que es una constante de disociación? ¿Lo han visto en química? Tienen un compuesto, que es, por decir un ejemplo, Ha, está asociado y puede disociarse. Si se disocia, tiene A negativa, que es un anión, y H positivo, que es el hidrogeno. ¿Sí está claro? Okay. Entonces, yo tengo la multiplicación de estas concentraciones sobre la concentración de junto. Eso siempre va a ser constante para una sustancia. Y eso depende inherentemente de la sustancia. Eso no lo puedes modificar. Cada sustancia tiene su propio pKa, su propio Ka, y eso es una constante fija. Siempre esta división va a ser constante. ¿Okay? Esa es la constante de disociación. Hasta ahí vamos. Luego, yo puedo decir, bueno, yo quiero sacar no Ka, sino pKa. Y dijimos que el P es el logaritmo negativo de Ka. Y ahora sustituyo Ka por todo este quebradito. Y tengo A negativo, hidrogenión, o sea, logaritmo negativo de todo este quebradito. Por las propiedades de los logaritmos, no sé si se acuerdan bien de las matemáticas de prepa, pero por las propiedades de logaritmos, cuando un producto está multiplicando, puedes sacarlo sumando el logaritmo. Entonces, tienes, pero como este logaritmo es negativo, sale restando. Entonces tienes el logaritmo negativo de estas dos cosas menos el logaritmo de los hidrógenos. Y ahora, fíjense, ¿a qué le llamamos logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos? A pH. Entonces solamente sustituyes el pH por esta forma. Y entonces tienes que el pKa es igual a pH menos el logaritmo de esta cosa. O si despejas pH, tú puedes calcular el pH del medio si sabes el pKa, la concentración de los aniones y la concentración de eso. Y puedes calcular el pH que está haciendo. ¿Okay? De aquí se deriva el pKa. Ahora, ¿qué significado tiene el pKa? El pKa, ahorita lo vamos a ver en la próxima, pero es lo que dice acá abajo. Es el pH al cual la mitad de la sustancia se encuentra disociada. ¿Okay? Ahí les doy un ejemplo. ¿Están de acuerdo que una sustancia puede donar el protón o recibir el protón? Pero una sustancia no es una molécula, ¿están de acuerdo? Es muchísimas moléculas. Entonces, el pKa es el pH al cual la mitad de la sustancia ya donó y la otra mitad no ha donado. ¿Sí? Pásame la que sigue. Vean este ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo de ácido acético. Ácido acético, tenemos un grupo hidroxilo y puede donar el protón. ¿Sí ven cómo está donando el protón? Este es un grupo carboxilo y está donando el protón. Es el grupo ácido. Aquí tenemos un pKa de 4.76. Por encima de ese pKa, ¿cómo va a estar la concentración de hidrogeniones? ¿Cómo va a ser la concentración de hidrogeniones de este lado? Más baja. Esta es la escala de pH. Mientras más alto el pH, menos hidrogeniones. Y si hay menos hidrogeniones en el medio, ¿qué va a pasar? Lo va a poder donar, porque no hay nadie afuera que lo estorbe para donar. Si te vas a lo ácido, ¿cómo es la concentración de hidrogeniones acá? Más alta. Entonces no, te lo vas a tener que quedar, no lo vas a poder donar.
¿Sí está claro? Porque hay mucho en el medio, nadie te lo va a querer recibir. ¿Sí? Si hay mucho en el medio, no lo puedes entregar, te lo tienes que dar. Si por el contrario, casi no hay nadie de hidrogeniones afuera, pues yo fácilmente lo puedo donar. Y entonces el pKa de este, que es 4.7, la mitad va a estar de esta manera y la mitad va a estar ionizado. ¿Sí está claro? La mitad va a estar así y la mitad va a estar así. Por encima del pKa, ¿cómo va a estar? Va a haber donado el protón y va a estar ionizado. Por debajo de este pKa, ¿cómo va a estar? En su forma no ionizada. ¿Sí? ¿Entendieron lo que es el pKa? El pKa es el pH al cual empiezas a entregar o empiezas a recibir. Hacia atrás lo recibes, hacia adelante lo donas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Vamos a ver otro ejemplo. El otro ejemplo del amonio. Este tiene un pKa muchísimo más alto, de 9.5, 9.25. Entonces, por encima, aquí hay pocos hidrogeniones. Y si hay pocos hidrogeniones, ¿qué le pasa al NH4? Puede donar uno y se convierte en NH3. Entonces, NH3 más el protón. De este lado va a haber muchos hidrogeniones, entonces lo va a tener que dar, no lo puede liberar al medio. ¿Sí? ¿Sí quedó claro lo que es el pKa? Okay. Ahora, hay sustancias que tienen más de un protón y entonces tienen diferentes pKs. Pueden tener un pK para cada protón. O sea, en vez de tener yo una pluma, a lo mejor tengo dos. No sé de quién sea, pero tengo dos. Entonces, al primer pK dono la primera, pero sigo teniendo otra. Y al segundo pK, que puede estar mucho más lejos, dono el siguiente. ¿Sí está claro? Miren cómo sucede esto. El ejemplo típico de eso, ¿qué es? Los aminoácidos. Los aminoácidos tienen dos grupos. El grupo ácido y el grupo amino, en la misma molécula. Entonces van a tener dos pKs, fíjense. Aquí está el aminoácido, ¿sí lo ven? El aminoácido tiene un pK para el grupo ácido y un pK para el grupo amino. ¿Sí está claro? Entonces, tiene 2.34. Por encima de este pK, ¿qué va a pasar? El grupo ácido va a liberar el protón. Y por debajo, por encima del pK de 9.6, va a liberar el otro protón y en vez de ser NH3 se queda el grupo amino como NH2. ¿Sí está claro? Entonces, a nivel, al pH de 7, que es lo que nosotros tenemos, ¿cómo va a estar el aminoácido? Va a estar protonado de este lado y ionizado de este. ¿Sí está claro? Entonces vas a tener un grupo amino que es positivo y un grupo carboxilo que es negativo, porque es a pH 7. Si te fueras a un pH muy ácido, entonces tendrías el OH en vez del O negativo. Y si te fueras a un medio muy alcalino, tendrías NH2 en vez de NH3. Entonces, a diferentes pHs puede donar o puede recibir los protones. ¿Ok? Y hay otros grupos que pueden donar hasta 3 o más. ¿Okay? Por ejemplo, el grupo fosfato, mientras más Hs tenga, pues cada pK puede ser donar más Hs. Sí. Y entonces, cuando haya pK de 2.34, ¿va a funcionar en pH de 2.34? No, ¿qué? O sea, la función es o sea, esto no tiene una función. O sea, ¿esto qué es? Esto es un ácido acético. O sea, eso no es una enzima, no tiene una función. O sea, no es que funcione o no funcione. O no sé cuál es tu pregunta. O sea, tú tienes... ¿qué? Aquí tienes, por ejemplo, un aminoácido. El aminoácido, ¿cuál es la función del aminoácido? O sea, pues utilizarse para generar proteínas o utilizarse para hacer neurotransmisores, muchas cosas. Pero no es que tenga una actividad, o sea, no es que esté activo o inactivo. ¿Sí está claro? O sea, nada más lo único que puedes decir es, ¿está protonado o no está protonado? O sea, ¿tiene el protón o ya lo donó? Es lo único que puedes decir. Y a veces va a poder tener actividad de una forma y actividad de otra. Va a poder ser hidrosoluble o liposoluble, dependiendo del medio. ¿Sí está claro? ¿Okay? No es que tenga actividad, estas son moléculas. Pásame la que sigue, por favor. Bueno, entonces, un ácido, regresame una canción, perdón. Un ácido es algo que tiene un pK muy bajo, porque a pH del medio, ¿qué va a hacer? Va a donar. Si nosotros viviéramos en un pH de 2,
¿cómo sería el ácido acético? Sería una base, porque está muy alto. Pero como vivimos en un medio de 7, o 7,4, el ácido acético, ¿cómo es? Ácido. ¿Y cómo es el amonio? Básico, alcalino. ¿Sí está claro? Si viéramos en un pH de 12, el amonio también sería ácido. Pero vivimos aquí en medio. Entonces lo que esté para acá es ácido y lo que esté para acá es ácido. ¿Sí? Entonces mientras más esté pegado acá, va a ser un ácido más fuerte. Mientras más esté para acá, va a ser un álcali más fuerte, una base más fuerte. Lo que se acerca al pH donde estamos se llaman ácidos y bases débiles. ¿Sí está claro? Pásamelo aquí, please. Entonces tenemos ácidos y bases débiles que están cerquita del pH donde nosotros estamos funcionando. ¿Ok? Pásamelo aquí. Y eso funciona como buffers o como amortiguadores. Los ácidos y las bases débiles son buffers o amortiguadores. ¿Qué quiere decir eso? Que van a disminuir el cambio que produce el cambio del pH cuando tú agregas protones o cuando tú quitas protones. Ahorita vamos a ver. Y entonces, esto estabiliza el pH. No previene los cambios, solo minimiza los cambios en el pH. Pásame la que sigue, por favor. Miren, vamos a ver. Yo tengo una solución que tiene un pH de 1, que es muy ácido. Y entonces le empiezo a agregar hidroxilos. Los hidroxilos, ¿qué van a empezar a hacer? Los hidrogeniones los van a empezar a fusionar, ¿okay? Se va a convertir en agua. ¿Y qué va a pasar con el pH? Va a empezar a subir. Y fíjense, de 0 a 0.1, perdón, yo subo de 1 a ¿cuánto? A casi 4. ¿Cuántas veces cuántas veces bajé la concentración de hidrogeniones? 10, ¿no? 10, 100, 1000 veces. ¿Ok? Con 0.1 la subí 1000 veces. ¿Sí está claro? Y ahora fíjense, para que pase de 4 a 5, que son 10 veces, tengo que ir de 0.1 a 0.5. ¿Sí se ve como aquí, primero con poquito, tengo mucha ganancia? Y aquí estoy haciendo muchísimo esfuerzo y el pH no sube. ¿Sí se ve? Y aquí sigo haciendo mucho esfuerzo y el pH deja de subir. No sube. Cuando llega a 0.9, ¿qué pasa? Otra vez vuelve a subir muy rápido. ¿Sí se fijan? Y eso pasa con una sustancia que es un buffer que está cerca del pH. En este caso, el pKa de esta sustancia tiene un pK de casi 5. Entonces, cercano a 5 va a poder generar esa amortiguación. Fíjense cómo iba muy rápido. Y en vez de que siguiera así de rápido, lo amortiguó y luego otra vez así. Y eso es lo que hacen los amortiguadores o los buffers. Previenen los cambios bruscos en el pH. Y donde mayor, donde mayor funcionan, ¿dónde es? Cerca de su pK. Cuando el pH está cerca de su pK. Por ejemplo, este buffer que tiene un pK de 4.6, ¿en dónde funciona mejor? Pues alrededor de 4, alrededor de 5. Aquí es donde está funcionando más. Este, que tiene un pK de casi 7, funciona alrededor de pH de 7. Y este, que tiene un pH de 9, funciona alrededor de pH de 9. ¿Sí está claro? Entonces, los amortiguadores funcionan mejor cerca, cuando tienen un pH cerca del pK donde está. Pásame la chica, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito ya, meternos a lo que es fisio y dejar de hablar un poco de la química. Los valores de pH en los líquidos corporales. Fíjense, hay cosas que tienen como las secreciones gástricas que tienen abajo de 1 de pH. ¿Ok? Y hay cosas como las secreciones pancreáticas que tienen arriba de 8. De 1 a 8, ¿cuánto es? 7. ¿Cuántas veces es mayor la concentración de hidrogeniones en el estómago que en el ducto pancreático? Sí, pero ¿cuántas? 10 millones de veces más abundante el hidrogenión en el estómago que en el ducto pancreático. ¿Okay? 10 millones de veces más. Entonces, ¿te imaginas si tuvieran 10 millones de veces más de sodio? O sea, no puede tener ni siquiera un cambio de
10% del sodio porque ya se están convulsionando. Pero bueno, entonces, ¿para qué nos sirve tener diferentes pHs en diferentes secreciones? Para poder hacer que llegue a las enzimas. Eso, muy bien. Pásame la que sigue. ¿Puedo la que sigue? No tengo dulce, pero te puedo dar un iPhone. ¿Cómo distinguen estos dos? Por la pantallita. Bueno. ¿Para qué tenemos diferentes pHs en diferentes lugares? Para poder cambiar las actividades de las proteínas. ¿Sí? Pero también tiene que ver con cuestiones de protección, ¿no? Sí, también. O sea, como el estómago, ¿dices? Sí. Pero vamos a ver aquí, por ejemplo, la pepsina. ¿La pepsina en dónde se secreta? En el estómago. ¿Cómo es el pH del estómago? Muy ácido. Y entonces, miren, la mayor actividad de la pepsina se da a pHs muy ácidos. ¿Qué pasa cuando llega al duodeno? ¿El pH qué pasa? Sube y la pepsina empieza a perder su actividad. Pero ahora, ¿quién viene? La tripsina. ¿La tripsina quién la secreta? El páncreas. ¿Y cómo es la secreción del duodeno? Más alcalina, más básica. Entonces fíjense cómo la actividad de la tripsina se da a pHs más alcalinos. ¿Sí está claro? Y así de esa forma puedes tratar de regular las enzimas a diferentes pHs para prenderlas o apagarlas. El ejemplo clásico de eso, ahora sí ya puedo borrarlo de nuevo rato. El ejemplo clásico de eso es el lisosoma. ¿Sí? Ustedes tienen un lisosoma ahí. ¿Y qué tiene el lisosoma dentro? Enzimas. Esas enzimas son enzimas proteolíticas y digieren ¿qué? Otras proteínas, ¿están de acuerdo? Y entonces, ¿por cómo le hacen estas proteínas para que no se digieran entre sí? Porque estas están inactivas. Y están inactivas porque están a un pH que no están activas. En muchos de los lisosomas tienen una bomba. Esa es una bomba de protones que lo que puede hacer es meter protones o dejar de meter protones o sacar los protones. Y entonces regular el pH interno del lisosoma. Y entonces, mientras no haya una cosa que fagocites, estas enzimas no se van a degradar entre sí. Cuando viene la fusión del fagolisosoma, cambia el pH. ¿Y qué pasa con esas enzimas? Se activan y digieren todo lo que está dentro. Entonces así puedes controlar la actividad de ciertas enzimas de prenderlas o apagarlas a través de modificar el pH. ¿Me pasa lo que sigue? Ok, ahora sí ya vamos a ver más de de lo que aplica al control ácido-base en el organismo. Vamos a ver uno de los buffers, el buffer más importante sin duda es el buffer que está por CO2 y bicarbonato. ¿Okay? El buffer CO2 y bicarbonato es el buffer más importante que tiene el cuerpo para regular el pH. Y está controlado por dos sistemas. Por varios sistemas, pero principalmente por dos, el respiratorio y el renal. Ahorita los vamos a ver. Quiero que me sigan un poquito en este. Tienen el CO2. El CO2 es un gas y el CO2 es volátil y puede haber un intercambio muy fácil de CO2 con el medio ambiente. ¿Qué es con este concepto? Porque vamos a regresar a él muchas veces hoy. ¿Okay? Entonces, tenemos CO2 y cuando el CO2 se disuelve en agua, se junta con agua y forma un compuesto que se llama ¿cómo? Ácido carbónico. ¿Este compuesto lo puede formar por sí mismo? No. Necesita de una enzima. Anhidrasa carbónico. ¿Okay? Ahorita vamos a ver un poquito. ¿Okay? Ahora no puedo hacer solo, ¿no? Todas las reacciones se pueden hacer solas, pero necesitan una enzima para hacerlas al tiempo correcto en el cuerpo, etc. O sea, sí lo puede hacer solo, pero un porcentaje mínimo. ¿Okay? Entonces, lo convierte en ácido carbónico. El ácido carbónico es un compuesto muy inestable, muy inestable. Es como cuando, imagínense que van subiendo una montaña y llegan a la puntita y están ahí parados. Se pueden quedar ahí un ratito, pero 10 segundos. O se van para adelante o se van para atrás. Así es el ácido carbónico. O se regresa a formar CO2 y agua, o se sigue a formar ¿qué? Bicarbonato más el hidrogeno, que es lo importante. ¿Okay? Entonces, como este es un compuesto muy inestable,
podemos decir que la reacción es una reacción bidireccional que va de CO2 y agua, que puede formar protón más bicarbonato, o viceversa. El protón más bicarbonato forman CO2 y agua. Claro que tienen que pasar por un intermediario de ácido carbónico, pero en este momento le vamos a quitar porque como es un intermediario tan cortito, se puede pasar de aquí a acá muy fácil y de aquí a acá muy fácil. ¿Sí está claro? Ahora, ustedes ya saben de las reacciones. Si tengo mucho CO2 y mucha agua, ¿hacia dónde voy a empujar la reacción? Y entonces voy a tener muchos ¿qué? Muchos hidrogeniones. Y si tengo muchos hidrogeniones, ¿cómo se llama eso? Ácidos. ¿Okay? Si yo subo esto, ¿hacia dónde se va la reacción? Hacia acá. ¿Okay? ¿Sí está claro? Pues ahorita vamos a ver un poquito más eso. Vamos a la que sigue. Entonces, ya he todo rayado. El buffer de CO2 bicarbonato es fisiológicamente el más importante. Y la fuerza de este buffer está en que el CO2 es volátil. ¿Se acuerdan que les dije que era lo más importante? ¿Por qué es importante que el CO2 sea volátil? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, llegan muchos hidrogeniones? Le inyecto hidrogeniones a un paciente por la vena. Y entonces, ¿qué va a pasar con los hidrogeniones? Van a aumentar. ¿Okay? Y si aumentan, ¿hacia dónde se va a ir la reacción? Hacia acá. Y entonces, ¿qué va a pasar con el CO2 y con el agua? Van a empezar a aumentar poco a poco, ¿están de acuerdo? Y cuando lleguen a aumentar igualen a esto, ¿qué va a pasar? Se va a detener. Y si tú le agregas más hidrogeniones, y se vuelve, y luego se va a consumir, ¿está de acuerdo? Pero nunca vas a poder bajar los hidrogeniones. El punto es que cada vez que el hidrogenión se pasa para acá, el CO2, ¿qué le pasa? Se va al medio ambiente y entonces no aumenta el CO2. Ese es el punto clave para entender este buffer. Este buffer nunca se iguala, porque por más hidrogeniones que tú le pongas, el CO2 no sube y se equilibra. El CO2 se queda abajo y se empieza a tirar hacia los pulmones, hacia la calle. Y por más CO2 que tú produzcas, tú lo vas a poder seguir sacando, a menos que el pulmón te falle. Pero mientras tengas un pulmón funcionando correctamente, por más hidrogeniones que tengas, el CO2 lo vas a poder mandar y mandar y mandar y mandar a la calle. Y por eso es tan importante el buffer del CO2, porque es un buffer que no se satura nunca. Lo puedes utilizar tanto como lo necesites, a menos de que no te sirva el pulmón, entonces ya es otro problema. Pero si el pulmón te sirve correctamente, es un buffer que te funciona mucho. Mientras que, ¿qué pasa con todos los otros buffers, como el fosfato, por ejemplo? El fosfato es un buffer, pero llega un momento que, por más hidrogeniones que tú le pongas, se satura y ya no funciona más. Mientras que el CO2, como lo puedes seguir sacando a la calle, sacando y sacando y sacando, jamás se va a saturar, y entonces eso mantiene la propiedad importante de este buffer. ¿Sí queda claro eso? Ok. O sea, Sí. por más que suban los hidrogeniones, el CO2 va a salir y se va a mantener en el Bueno, pásame la que sigue. ¿Me pasas la luz de atrás? Bueno, ahí les va. Tenemos CO2, agua, ácido carbónico, hidrogenial y carbonato. ¿Okay? Si yo tengo mucho CO2 y mucha agua, si yo subo el CO2, ¿hacia dónde se va la reacción? Hacia acá. Y entonces, ¿qué va a pasar con la concentración de hidrogeniones? Aumenta. Entonces, ¿qué va a hacer si yo tengo mucho CO2? Porque el paciente no está respirando. Yo agarro, ya no respiro. Entonces, ¿qué va a pasar con mi CO2? Va a empezar a subir. Y si sube el CO2, ¿hacia dónde se va a ir? Para acá. Va a empezar a aumentar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Van a subir los hidrogeniones. ¿Y eso cómo se llama? Acidosis. Pero ¿por qué es causa acidosis si no se supone que esos hidrogeniones están con el bicarbonato? Ahí va, a eso voy. Pongan mucha atención a esto porque es una pregunta muy común. Es una duda muy común. A ver, guarden silencio. Si yo subo el CO2, ¿qué va a pasar?
aumenta el hidrogenión. ¿Y quién aumenta también? El bicarbonato. Entonces me dicen, ¿y el bicarbonato no estará compensando? ¿Y cuál es la respuesta? No, porque la razón de la que el bicarbonato compensa es porque se puede asociar. ¿Ok? Pero si tú tienes esto muy arriba, ¿hacia dónde se viene la reacción? Hacia acá. ¿Y el pH qué es? Por definición, es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenos. Tú puedes tener un bicarbonato de millones. Mientras ese bicarbonato no se asocie con los hidrogeniones, no va a cambiar tu pH. Y para que se pueda asociar, tienes que subir más el bicarbonato porque el CO2 está más alto. ¿Sí está claro? Entonces, la razón por la que este compensa no es por el bicarbonato en sí, es porque se asocia y se va para allá. Y entonces destruye los hidrogeniones, los desechas. ¿Sí está claro? Entonces, por más bicarbonato que tú tengas, no va a ser. Ahora, chéquense esto. Sí. Entonces, si entendí, para que pueda amortiguar tiene que ser mayor la concentración de bicarbonato que de CO2. Para que pueda amortiguar, Sí, para que se pueda asociar con los hidrogeniones tiene que ser mayor la concentración de bicarbonato con respecto a la de CO2. siempre es mayor la de bicarbonato que la de CO2. Siempre es mayor. Pero tiene que ser mayor en esta reacción. ¿Okay? Mientras la reacción venga para acá, no te sirve de nada tener bicarbonato. Porque va a estar disociado. Y mientras esté disociado vas a tener muchos hidrogeniones. Sí. No, pero eso, por eso a mí también me quedó la misma duda. Se supone que al aumentar el CO2 también aumenta la concentración de bicarbonato, pero dices que no es suficiente para nivelar la concentración de hidrogeniones. Pero si se aumenta la concentración de bicarbonato, entonces sí puede asociarse con los hidrogeniones. O sea, fíjate, si tú subes los dos, la proporción de estos dos se mantiene. Cuando tú elevas el CO2, los dos van a subir al parejo, ¿estás de acuerdo? Porque hay una molécula de hidrógeno por cada bicarbonato que separas. Entonces van a subir los dos. Si tú nada más subieras el bicarbonato y los hidrogeniones no, entonces sí puedes asociar más hidrogeniones con el bicarbonato y puedes disminuir el pH. Pero mientras los dos suban parejo, no va a haber cambios. ¿Sí está claro? Ahorita vamos a ver un poquito más, ahorita igual les queda un poco más claro. Ahora fíjense en esto. Vamos a ver las concentraciones relativas. Vamos a ver las concentraciones relativas. Si yo tuviera 4 hidrogeniones, por decir un número, por cada 4 hidrogeniones tengo 2.400.000 bicarbonatos. O sea, la concentración de bicarbonato en el plasma es 2,5 millones veces más grande que la de los hidrogeniones. ¿Está claro? Entonces, fíjense, si yo llevo y tengo 4 moléculas de CO2, bueno, por decir un número, y entonces viene y hay 4 moléculas de ácido carbónico, y esas 4 moléculas de ácido carbónico se disocian en un pH, o sea, en 4 moléculas de hidrogeniones y 4 moléculas de bicarbonato. La concentración de hidrogeniones subió al doble, ¿están de acuerdo? ¿Y cuánto subió la concentración de bicarbonato? Nada, absolutamente nada. Entonces, por eso es que cuando tú elevas el CO2, elevas principalmente, o sea, elevas los dos a la misma proporción, pero proporcionalmente para su concentración inicial, este lo puedes subir al doble y al triple y este ni se entera. Sí. Yo no entendí por qué el aumentar o sea, si aumenta el bicarbonato, ¿por qué no aumenta así como su concentración y la del hidrogenio sí? No, los dos aumentan, nada más que este sube en 4 y de 4 a 8 es el doble. Mientras que de 2.400.000 a 2.400.000 4 no hay diferencia, ¿están de acuerdo? O sea, si tú tienes 4 pesos y te doy otros 4, ahora tienes el doble de lo que tenías. Pero si tú tienes 2,5 millones de pesos y te doy 4, pues 4 pesos te dan lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo para el bicarbonato. ¿Okay? Muy bien. Gracias. Entonces, fíjense en esto. El punto es que para que el bicarbonato funcione, tiene que servir ¿quién? La anhidrasa carbónica. Igual les queda un poquito más claro esto. Si yo, imagínense que no tengo anhidrasa carbónica y entonces tengo acidosis y le estoy poniendo bicarbonato a una persona, le pongo mucho bicarbonato. ¿Este bicarbonato se va a empezar a asociar con los hidrogeniones? Sí. A lo mejor sí en un inicio. ¿Y a qué se va a ir? Ácido carbónico. ¿Y el ácido carbónico es estable? No. Y para allá ya no se puede ir. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a ir de regreso.
Y si se le regresa, se disocian y ¿quién queda libre? El hidrogenión. Y tú le puedes poner 1.000.000 de bicarbonatos. No vas a poder disminuir el pH. No vas a poder subir el pH, disminuir los hidrogenos. ¿Está claro? El bicarbonato sirve solamente porque empuja la reacción para allá. No sirve por sí mismo. Es porque empuja la reacción. Pero si tú tienes parada la reacción de bicarbonato, no te funciona de nada. ¿Sí está claro? Ok. Bueno, pásame la siguiente. Bueno, tenemos la homeostasis del ácido base. Tenemos lo respiratorio y tenemos lo metabólico. ¿Okay? Dijimos que había dos aparatos o dos sistemas que se encargaban de regular muy estrechamente el control de los hidrogeniones. ¿Okay? Esos son la respiración modificando el CO2 y el riñón modificando los hidrogeniones y el bicarbonato. ¿Ok? Pásenme la siguiente, please. ¿Con la barra estacionaria? Sí. Ok. Tenemos, ¿saben qué? ¿Se puede sentar alguien? Porque si no se va a venir la silla. Ah, muy bien. Bueno, el pulmón, vamos a ver cómo le hace el pulmón para controlar el CO2. Muy fácil. Si yo respiro mucho, ¿qué va a pasar con el CO2? Se va a barrer, se va a ir a la calle. Si yo no respiro, me meto 2 minutos abajo del agua, ¿qué va a pasar? Mi metabolismo empieza a producir CO2 y no lo puedo expulsar y el CO2 sube. Y desde la única manera como el pulmón regula el CO2. Si hiperventilas, baja CO2. Si hipoventilas, sube CO2. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, pásame al que sigue. ¿Cómo le hace el riñón? El riñón es mucho más complicado que el pulmón para controlar los ácidos y el bicarbonato. Para empezar, el riñón tiene que... ¿Están de acuerdo que el bicarbonato se filtra en el glomérulo? Sí. ¿Cuáles son las únicas dos cosas que no se filtran en el glomérulo? Proteínas y células. ¿Okay? Todo lo demás se filtra. No tienes forma de decirle que no se filtra. Y el bicarbonato me cuesta producirlo. Yo quiero que se vaya a la orina. Yo quiero que se vayan los ácidos, pero no quiero que se vaya el bicarbonato. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reabsorber. ¿Y dónde se reabsorbe? Pues para empezar, se reabsorbe un poquito en el túbulo contornado proximal. Pero se reabsorbe mucho en el túbulo contornado proximal. ¿Cómo le hace? Tenemos un intercambiador o un antiporte de sodio hidrogeniones. ¿Okay? Y este puede funcionar el hidrogenión aún en contra del gradiente. ¿Cómo le hace? ¿Necesita energía Utiliza el gradiente del sodio que está generando la ATPasa del lado basal o del lado basolateral. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Se activa esta bomba, saca el sodio, las concentraciones intracelulares de sodio son muy bajas y el gradiente del sodio es enorme. Y entonces el sodio puede arrastrar lo que quiera o sacar lo que quiera con esa energía. Y estamos sacando los hidrogeniones. Y a la hora de sacar los hidrogeniones, aquí tenemos la actividad de la anhidrasa carbónica. Y del CO2 y agua conviertes a hidrógeno que lo excretas y el bicarbonato que lo reabsorbes. Pásame la que sigue. No estás produciendo bicarbonato nuevo, o sea, fíjense, aquí está el CO2 y se convierte en hidrogenión y bicarbonato y el bicarbonato se regresa. ¿Este bicarbonato se está produciendo nuevo? Bueno, sí se produce nuevo, pero estás quitando uno de lo que filtraste. Entonces por cada uno que filtraste generas uno nuevo. Entonces se dice que es como si lo reabsorbieras. ¿Está claro? Seguro ya lo vieron con Pablo. Pero no es que el bicarbonato lo reabsorbes, es que generas uno nuevo por cada uno que estás desechando. Entonces, pero solamente vas a poder generar nuevos los que ya filtraste. Entonces, solo los que filtraste los puedes generar. ¿Está claro? Y entonces es como si lo reabsorbieras. Y eso pasa en el túbulo contorneado proximal. Entonces, miren, el hidrogenión sale y este hidrogenión se asocia con este y se convierte en CO2. Y este bicarbonato se regresa y este bicarbonato es como si reabsorbieras de este lado. ¿Ok? Pásame la que sigue. Entonces, en la porción gruesa de la parte ascendente del asa de Henle tenemos un concepto casi igual, muy similar. Tenemos la anhidrasa carbónica que produce hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato sale por una bomba y aquí tenemos que el sodio tiene un antiporte con los hidrogeniones. Y estos hidrogeniones
se van a asociar con otro bicarbonato y es como si reabsorbieras bicarbonato también en el ACDG. ¿Ok? ¿Está claro? Es lo mismo que el túbulo contorneado proximal, igualito. Nada más que ahora en el ACDG. Pásamela aquí. Ahora sí, esta es la parte más importante del control renal. ¿Cuál es el lugar donde podemos generar nuevo bicarbonato que no existía, que no fue el que filtramos en el riñón? El túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal, ¿se acuerdan que tenía dos células, las principales y las intercaladas? Sí. ¿No? Ay, como no, si Juan Pablo se las dibuja, yo hasta me acuerdo de su dibujito. ¿No se las dibujó? No. Además, lo que le gusta a él es el túbulo distal. Pero no lo dibujo. Bueno, seguro no le cayó bien. Bueno, no sé. Pero ¿sí te explico esto? La generación de nuevo bicarbonato y bueno, tenemos dos tipos de células, las células principales, y las células principales es donde actúa quién. La aldosterona. ¿La aldosterona dónde se produce? En la suprarrenal. ¿En qué parte? En la corteza, en la zona glomerular. ¿Se acuerdan? Hasta Juan Pablo les dio una mnemotecnia. ¿No les dio la mnemotecnia? No, entonces sí le cayeron mal. Mañana le preguntan la mnemotecnia de la corteza suprarrenal. ¿Sí? Apúntelo. Mañana le preguntan la mnemotecnia de la corteza suprarrenal y me dicen. Bueno. Entonces, en serio sí le cayeron mal. No creo, pero sí está muy raro. Es que faltó otra clase de memoria. Bueno, entonces, fíjense en esto, muy importante, ya, fuera de broma. Tenemos el agua y el CO2. Tenemos la anhidrasa carbónica, que produce bicarbonato más hidrogenión. El hidrogenión se secreta activamente, pero ahora ¿con quién se va a neutralizar? ¿Con el bicarbonato filtrado? No, porque ya reabsorbiste todo. Y entonces ahora ¿con quién se va a neutralizar? Con ácidos orgánicos, como fosfatos, como amonios. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y ahora qué vas a regresar? Vas a generar un bicarbonato nuevo. No es el que estabas filtrando, porque ya filtraste todo. Ya no te queda más que filtrar. ¿Está claro? ¿Y ahora por quién lo vas a intercambiar? Por ácidos orgánicos. Entonces estás reteniendo bicarbonato y estás secretando ácidos. ¿Sí está claro? Y eso es como le hace el túbulo contorneado distal para controlar o para regular el estado ácido-base. Nosotros tendemos a la acidosis. El metabolismo produce ácidos orgánicos. Tendemos a la acidosis. Entonces el riñón lo que se encarga es de tirar ácidos y retener bicarbonato. ¿Sí está claro? Y eso es como le hace el riñón para controlar el ácido-base. Muy bien, pásenme aquí. Entonces, vamos a ver ahora sí los trastornos respiratorios y trastornos metabólicos. Entonces, yo llego y tengo una persona y le pongo una bolsa de plástico en la cabeza. Y entonces, ahora, ¿qué pasa con eso? Aumenta el CO2, ¿ok? Aumenta el CO2. Y si aumenta el CO2, ¿qué pasa para acá? Aumentan los hidrogeniones. ¿Y quién aumenta también? El HCO3. Y si aumentan los hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Baja el pH. ¿Y cómo se llama eso? Acidosis. ¿Y quién fue el origen? Respiratorio. Esa es la acidosis respiratoria. ¿Ok? Ahora, vamos a ver por otro lado. Llega un cuate y le dice a su novia que ya no quiere nada con él. ¿Y entonces qué pasa? Empieza. Bueno, después de llorar. Se pone muy ansioso y empieza a respirar rapidísimo. ¿Ok? Empieza a respirar muy rápido, hiperventila. ¿Y entonces qué va a pasar con la concentración de CO2? Disminuye. Y si la concentración de CO2 disminuye, ¿hacia dónde se va la reacción? Hacia el CO2. ¿Ok? Se va hacia el CO2. ¿Y entonces qué pasa con la concentración de hidrogeniones? Disminuye. ¿Y la de bicarbonato? No, también disminuye. Fíjense cómo los trastornos respiratorios siempre van para el mismo lado. Siempre van para el mismo lado los trastornos respiratorios. Entonces, si disminuye, disminuye. ¿Ok? ¿Está claro? Y si disminuyen los hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. ¿Y eso cómo se llama? Alcalosis. El pH alto se llama alcalosis. Y una alcalosis producida por el pulmón se llama alcalosis respiratoria.
¿Está difícil? No mucho. Bueno, entonces, ahora tenemos... Los trastornos metabólicos son más divertidos, porque hay de dos hojas. ¿Ok? Puede ser una modificación de los hidrogeniones o puede ser una modificación del bicarbonato. Ahí vamos a ver. Si yo subo los hidrogeniones, por decir algo, le inyecto hidrogeniones a un paciente de la vena, no se puede eso, pero si se pudiera, le inyecto un ácido a la vena, ¿ok? Tengo más hidrogeniones, ¿hacia dónde se va a ir la reacción? Hacia allá, hacia su izquierda, ¿ok? Se va a ir hacia el CO2. ¿Y qué va a pasar con el CO2? Aumenta. Se queda igual, porque el CO2 es volátil. Eso es lo más importante. ¿Okay? El CO2 no aumenta con el trastorno metabólico. El CO2 se queda constante porque rápidamente se puede difundir. ¿Sí está claro? De hecho, inclusive puede llegar hasta bajar, pero vamos a verlo. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un incremento en los hidrogeniones y es del lado metabólico, ¿cómo se llama eso? Acidosis metabólica. Sí. ¿Qué te hace que aumenten tus hidrogeniones de manera primaria? Ahorita vamos a ver las causas. Nada más como para entenderlo, porque no me quedó muy... Yo llego y te pongo hidrogeniones en la vena, como quiera que sea. Ahorita vamos a ver las causas. ¿No puede ser para quimioterapia que puede dar? Pues es que la quimioterapia hace millones de cosas. O sea, puede ser el propio fármaco, puede ser la lisis de las células, pueden ser millones de cosas. Espérense, por favor. ¿Pero por qué la reacción se va hacia el CO2? Porque tienes más hidrogeniones y entonces si tienes más de este lado, ¿hacia dónde se va la reacción? Para acá. Y ahora fíjense en esto. Si yo tengo muchos hidrogeniones, ¿con quién se van a tener que asociar? Con el bicarbonato. ¿Y qué le va a pasar al bicarbonato? Va a disminuir. ¿Ok? Fíjense cómo los trastornos respiratorios iban para el mismo lado, mientras que los trastornos metabólicos van para el lado contrario. ¿Está claro? Ahora fíjense esto. Si yo tengo que al paciente le estoy quitando hidrogeniones, ¿cómo? A lo mejor está vomitando, lo que sea. Está tirando hidrogeniones a la calle. Entonces no voy a tener hidrogeniones. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se llama eso? Alcalosis. Y se llama alcalosis metabólica. ¿Ok? Si tengo pocos hidrogeniones, esos hidrogeniones que estaban asociados con el bicarbonato ya no se van a estar asociando con el bicarbonato. ¿Y qué va a pasar con el bicarbonato? Va a subir. ¿Ok? Entonces el bicarbonato sube. ¿Sí está claro? Esto es cuando modificas los hidrogeniones, ¿sí? Pero, o sea, viendo lo del CO2 que es volátil, no se supone que como respuesta hacia una alcalosis metabólica puedes hiperventilar y entonces el CO2 sí cambia. Sí cambia, pero hacia abajo, como arriba. Ahorita lo vamos a ver. Ya, fíjate, si tú tienes acidosis metabólica, se va para acá. ¿Y qué es lo que debería de pasar si el CO2 no fuera volátil? Aumentar. No, sube, porque la reacción se va para acá, llega, hay más CO2 y va a subir. Ahora, ¿qué va a hacer el pulmón? Va a hiperventilar para sacar el CO2 y no solo llega a mantenerse 40, sino que puede o bajar un poquito de 40 para tratar de que Ahí lo estamos viendo como ya después de haber hecho un medio consenso. no, ahorita vamos a ver las cosas. Bueno, a ver, ya, por favor, please, 40. Entonces, hey, ya. Entonces, fíjense, si sube el pH, si sube el hidrogenión, tenemos una acidosis metabólica. Si bajan los hidrogeniones, tengo alcalosis metabólica. Les dije que había dos formas de generar trastornos metabólicos. Uno era metiendo o sacando hidrogeniones y el otro es modificando ¿quién? El bicarbonato. Si yo llego y el riñón no me sirve, no estoy reabsorbiendo bicarbonato, lo estoy tirando a la calle, tengo poco bicarbonato. El bicarbonato que antes se podía asociar con los hidrogeniones ya no se va a poder asociar. ¿Y entonces qué va a pasar con la cantidad de hidrogeniones libres? Aumenta. ¿Y eso cómo se llama? Acidosis. Sigue siendo acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, si yo tengo mucho bicarbonato, me como el bicarbonato, me lo inyectan, tengo muchísimo bicarbonato, ¿qué va a pasar con los hidrogeniones libres? Se van a empezar a asociar con esto y ahora ¿qué va a pasar? Va a haber menos hidrogeniones. ¿Cómo se llama eso? Alcalosis metabólica. Entonces fíjense cómo los trastornos metabólicos pueden ser o por los hidrogeniones o por el bicarbonato.
¿ok? Mientras que los trastornos respiratorios nada más son por el CO2, porque solo tienen un componente del lado izquierdo de la ecuación. ¿Ok? ¿Me pasas la que sigue, por favor? Entonces, vamos a ver lo mismo. Regresen una. Lo mismito, nada más que ahora en vez de verlo con concentraciones de hidrogeniones, lo vamos a ver con pH. Y acuérdense que el pH es a la inversa, ¿están de acuerdo? Si sube la concentración de hidrogeniones, ¿qué pasa con el pH? Baja. Entonces, vamos a ver lo mismo, nada más que ahora con pH en vez de con concentraciones. Pásamelo así. Entonces, para tomar esto, se tienen que tomar los valores de la sangre arterial. ¿Y saben que hay que tomar la sangre arterial? Es lo que se llama una gasometría arterial. La gasometría es para medir los gases arteriales. ¿Okay? La gasometría lo que hace es que hay que tomar una muestra arterial del paciente, que no es fácil. ¿Okay? Tienen que tomar la muestra arterial del paciente y de ahí tienen que calcular los valores de pH, bicarbonato, de CO2 y otras cosas. ¿Okay? Pero principalmente eso es para saber los trastornos globales. El pH y el bicarbonato lo puedes tomar de una muestra venosa y no hay problema, de sangre venosa. El bicarbonato y el pH no se modifican mucho. Pero el CO2, ¿de qué depende? Del metabolismo de los órganos. Entonces, si yo lo tomo, por ejemplo, de aquí y la mano está, o sea, las venas del brazo están de acuerdo que drenan la mano, ¿no? Si la mano está estable y no está produciendo CO2, ¿cómo va a estar el CO2 aquí? Pues bajito. Si yo me pongo a mover la mano y la mano está teniendo mucho metabolismo, hay una infección en la mano, tiene mucho metabolismo, ¿cómo va a estar el CO2 de la vena? Va a estar aumentado. Entonces lo tienes que tomar de la arteria, porque la arteria es normalmente un promedio de todo lo que está sucediendo en el organismo, porque apenas va para allá. Por eso siempre se tiene que tomar de la arteria el CO2. ¿Okay? Entonces, fíjense, si yo tengo muy alto el CO2, porque no estoy respirando, retengo CO2, ¿qué pasa con los hidrogeniones? Aumenta. Y por lo tanto, ¿qué pasa con el pH? Baja. ¿Okay? ¿Y qué pasa con el bicarbonato? Sube un poquito. Acuérdense que subía el hidrogenión más el bicarbonato, pero muy poquito. ¿Okay? Yo tengo una alcalosis respiratoria, estoy hiperventilando. ¿Qué pasa con el CO2? Baja. Si baja el CO2, la reacción se va para allá. ¿Y qué pasa con la concentración de hidrogeniones? Baja. Y por lo tanto el pH sube. ¿Okay? Y el bicarbonato baja, pero casi nada. ¿Okay? Ahora fíjense en esto. Si yo tengo que estoy tirando bicarbonato, no me funciona el riñón, lo estoy tirando a la calle, ¿qué va a pasar con la cantidad de hidrogeniones? Aumenta. Y por lo tanto el pH baja. Si suben los hidrogeniones, ¿hacia dónde se va la reacción? Hacia el CO2. ¿Y qué pasa con el CO2? No cambia. ¿Por qué? Porque es volátil. ¿Okay? Muy bien. Ahora, si yo tengo que estoy comiendo bicarbonato, tengo un chorro de bicarbonato, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hidrogeniones? Bajan y el pH sube. Y si sube el pH, ¿eso cómo se llama? Alcalosis metabólica. ¿Okay? Y si tengo poca concentración de hidrogeniones, el CO2 hacia dónde se viene? Para acá. Debería de bajar, pero como es volátil, se equilibra rápidamente y no cambia. Entonces, fíjense cómo en los trastornos respiratorios el bicarbonato se modifica, pero no tiene para dónde irse, porque no se puede excretar rápido en el riñón. Miren, absorbe rápido. Mientras que los trastornos metabólicos, rápidamente el pulmón puede tratar de generar que no haya cambio en CO2. ¿Está claro? Bueno, pásenme la que sigue, por favor. Bueno. ¿Están de acuerdo que tenemos dos componentes para regular el estado de ácido-base? El componente metabólico, que es el riñón, y el componente respiratorio, que es el pulmón. Yo puedo tener una falla del riñón o una falla del pulmón. Y si es este es respiratorio y si es este es metabólico. ¿Están de acuerdo? Pero algo me impide que me fallen los dos al mismo tiempo. Yo puedo tener fregado el pulmón y fregado el riñón al mismo tiempo. ¿Está claro? Entonces yo puedo tener una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria conjunta. O puedo tener una alcalosis respiratoria y una alcalosis metabólica. ¿Está claro? O puedo tener más aún. Puedo tener una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria con alcalosis metabólica. ¿Sí está claro?
Entonces, fíjense, ¿qué pasa si el pH está bajo? ¿Cómo se llama eso? Acidosis. Y entonces, para ver si hay un componente respiratorio, ¿cómo tendría que estar el CO2? Alto. ¿Cómo tendría que estar el bicarbonato? Bajo. Si nada más tengo este alto y este normal, es respiratorio. Si nada más tengo este bajo y este normal, es metabólico. Si tengo los dos, es mixto. Es un trastorno mixto. Tengo una acidosis mixta. ¿Ok? Vamos a ver la alcalosis. La alcalosis, ¿cómo está el pH? Alto. Los hidrogenos están bajos. ¿Ok? ¿Cómo debe estar el CO2? Bajo. Estoy hiperventilando. Y eso es un trastorno respiratorio. Si yo tengo mucho bicarbonato, porque me lo estoy comiendo, lo que quiera, ¿okay? Es un trastorno metabólico. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nada más tengo el bicarbonato alto, tengo una alcalosis metabólica. Si nada más tengo el CO2 bajo, tengo alcalosis respiratoria. Y si tengo este bajo y este alto, ¿qué tengo? Una alcalosis mixta. Tienes alcalosis doble, tanto respiratorio como metabólico. Y también se pueden dar los trastornos cruzados. Puedo tener una acidosis respiratoria con una alcalosis metabólica. ¿Están de acuerdo? O puedo tener una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica. ¿Y qué pasaría si tuviera estos dos o estos dos? ¿Qué pasaría con el pH? Estaría no, muchas veces podría estar inclusive normal. ¿Okay? Y no es que el paciente esté bien, es que está doblemente fregado por los dos lados. ¿Está claro? Entonces no basta con ver el pH, sino que tienen que ver también el CO2 y el bicarbonato. Pásame la que Luis. Entonces, vamos a empezar a ver. Pásame la del área. Está muy después. Está mal. Ahí. Vamos a ver una cosa que se llama el anion gap. El anion gap. ¿Me prendes una luz, Luis? El anion gap es una cosa súper simple. ¿Okay? Es una cosa súper simple. Y se basa en el principio de que la cantidad de aniones y la cantidad de cationes en el organismo son iguales. ¿Sabían eso? Sí. Acuérdense que tenemos aniones y tenemos cationes en el plasma. Y si tú modificas la concentración de unos aniones y unos cationes, vas a cambiar el potencial, el voltaje de la sangre. Y si cambias el voltaje de la sangre y del espacio extracelular, eso va a tener repercusiones con el potencial de membrana. ¿Están de acuerdo? Y por lo tanto con la despolarización y la repolarización de las células estables. Y tú no quieres que pase eso. Entonces el cuerpo regula muy estrechamente que la concentración de cationes y de aniones sea igual siempre. ¿Sí? Entonces vamos a basarnos en el principio de que la concentración de aniones y de cationes es la misma. Entonces, ¿cuál es el cation más abundante? Sodio. Los aniones más abundantes: cloro y bicarbonato. ¿Ok? Entonces, fíjense. Tenemos que la cantidad total de cationes debe ser igual a la cantidad total de aniones. Entonces, si yo tengo, ¿cuánto es el sodio normal? 140. El cloro 108 y este 24. ¿Cuánto te da? 132. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, ¿por qué no son lo mismo? 140, 132, no es lo mismo. ¿Qué pasa? Tenemos aniones que no podemos contar. Estos aniones vienen de ácidos orgánicos. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo es un ácido orgánico? Tenemos HA, ¿se acuerdan? Y eso es un ácido, porque puede donar un protón. Y cuando lo dona, se convierte en protón más el anión. ¿Está claro? Y hay muchas cosas en el cuerpo que producen ácidos y que van a liberar aniones. Pero son poquitos y no los puedes medir tan fácil. Y entonces la cantidad de aniones no medibles en el cuerpo es más o menos alrededor de 10. ¿Ok? ¿Está claro? Si es menor a 10, va a ser normal. Mientras tú tengas menos de 10 aniones que no puedas medir, va a ser completamente normal. El problema es cuando esos aniones suben. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Regrésame a donde íbamos, please. Entonces, la acidosis metabólica
¿Entienden la diferencia entre acidosis metabólica de anión GAP normal y elevada y cuando se da un y por qué? Muy bien. Entonces igual podemos ir más rápido. Pero pónganme atención, please. Entonces, tenemos la acidosis metabólica. Dijimos que era por dos, puede ser por una de dos causas. O porque tenemos muchos hidrogeniones o porque tenemos poco bicarbonato. ¿Está claro? Y una es la que se llama anión GAP elevado y una es la que se llama anión GAP normal. ¿Se bien eso? Sí. Muy bien. Esta es la de anión GAP elevado y esta es la de anión GAP normal. Si yo tengo que hay muchos ácidos orgánicos, que era la pregunta que me hacían por ahí atrás los que estaban parados, que ya no sé ni quién es. No. ¿Quién me preguntó que cómo pueden subir los hidrogeniones? Produciendo un ácido orgánico, como por ejemplo un ácido láctico. Tú tienes un ácido láctico. ¿Qué va a pasar con el ácido láctico? Esto, imagínate que esto es un ácido láctico. Se va a disociar en hidrogenión más lactato. Y entonces tienes un incremento ¿de qué? De hidrogeniones. Pero al adicional de tener un incremento de hidrogeniones, tienes un incremento ¿de qué? De aniones. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo un incremento de ácidos orgánicos, voy a tener un incremento de aniones. Y si tengo un incremento de aniones, ¿qué va a pasar con mi anión GAP? Va a estar elevado. ¿Ok? Ahora, si yo tengo que no tengo un incremento de aniones, simplemente estoy perdiendo bicarbonato. Si estoy perdiendo bicarbonato, no tengo un exceso de aniones orgánicos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a mantener mi anión GAP normal. Inclusive puede hasta bajar un poquito. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, yo tengo sodio. A ver, pongan atención porque esto igual y no lo saben. Sodio menos bicarbonato menos cloro. Entonces, ¿esto a cuánto debe ser? A 10. ¿Qué pasa si yo tengo... ¿Dónde? ¿Qué? No, es este menos este. No, más. ¿Este? ¿Eso? Sí, no sé qué me decís. O sea, o le pones un paréntesis y entonces le pones más, o le quitas el paréntesis y le pones menos. Es lo mismo. ¿Ok? Así es más fácil. Porque al sodio le restas este y le restas este y ya. Pero bueno, como quieran ver. Si tenemos que disminuye el HCO3, puede ser por dos razones. O porque tienes más ácidos y además vas a tener aniones. ¿Y qué va a pasar con el anión GAP? Va a subir porque ¿qué pasa? Baja. Ahora, pero si estás tirando bicarbonato, ¿qué es lo que debería de pasar con el anión GAP? Pues también debería de subir, ¿no? Porque si estás bajando ya le estás restando menos al sodio. Pero ¿cómo le hace el cuerpo para compensar? Exactamente, va a subir el cloro para compensar. Y la acidosis metabólica de anión GAP elevado se llama acidosis metabólica normocloremia. Porque ¿quién está utilizando los aniones? Los aniones no tienen que hacer que el sodio suba. Pero la acidosis metabólica de anión GAP normal, ¿cómo se llama? Hipercloremia. ¿Ok? Bueno, entonces, la acidosis metabólica de anión GAP elevado se produce por la ganancia de un ácido. Tenemos un exceso de ácidos en el cuerpo. Ya sea porque me lo estoy comiendo, porque tengo de más, lo estoy produciendo de más, o porque no lo puedo excretar. ¿Está claro? Pásame la que sigue, please. Entonces, fíjense, hay una mnemotecnia, que no sé si se la saben, pero que es la de Mod Paris. ¿La han oído? Bueno, la mnemotecnia es como si fueran montañas de lodo en inglés y te habla de las causas de acidosis metabólica de anión GAP elevado. Entonces vamos a ver, son todas las causas que tienen un incremento de ácidos en el cuerpo, como por ejemplo el metanol, que se convierte en ácido metílico. Vas a tener un ácido y ese ácido vas a tener acidosis y vas a tener aniones que generan anión GAP elevado. Lo mismo pasa con la uremia. La uremia es falla renal crónica.
Si tienes falla renal crónica, el riñón no te sirve. ¿Qué es lo que no vas a poder hacer? Excretar los ácidos. Tú produces ácidos normalmente, ¿estás de acuerdo? Entonces no es que produzcas más, simplemente que los que produces no los puedes sacar. Y entonces, como no los puedes sacar, se van a convertir en aniones. ¿Y qué va a pasar con el anion gap? Se va a elevar. La cetoacidosis diabética. Los cuerpos cetónicos funcionan como ácidos y cuando liberan el protón se convierten en aniones. Y esos aniones de los cuerpos cetónicos, ¿qué va a pasar? Así, y va a subir el anion gap. ¿Okay? Lo mismo con algunas cosas como el propilenglicol, que es un solvente, como infecciones, hierro, isoniazida, medicamentos. Los medicamentos hay medicamentos que pueden ser ácidos, ¿okay? Y cuando se disocian, liberan el hidrogenión, producen acidosis y se convierte en anión y sube el anion gap. ¿Okay? La acidosis láctica es muy frecuente. El etilenglicol, ¿saben qué es? El contenido del anticongelante. ¿Okay? Y por eso las personas que se toman el anticongelante es tóxico porque genera una acidosis metabólica de anion gap elevado. Genera un incremento de ácidos orgánicos y de aniones y eleva el anion gap. ¿Okay? Los salicilatos, ¿qué es el salicilato? Como la aspirina, el ácido acetil salicílico. Si tú tienes un ácido acetil salicílico, se va a disociar en hidrogenión más salicilato. Y el salicilato es un anión. ¿Y qué va a pasar? Le va a elevar. Entonces, si en el examen te preguntan, un paciente que se tomó un frasco de 20 aspirinas, ¿qué trastorno metabólico va a tener? Acidosis metabólica de anion gap elevado, porque estás comiendo un ácido externo. ¿Está claro? Entonces, ¿me la sigue, please? Ahora, vamos a ver la acidosis metabólica de anion gap normal. Esto es un poquito más fácil, porque la acidosis metabólica de anion gap normal es porque estás tirando bicarbonato. No tiene nada que ver con tener más hidrogeniones. Es porque estás tirando bicarbonato. ¿Okay? Y si tiras el bicarbonato, entonces ya no tienes cómo contrarrestar los hidrogeniones y los hidrogeniones suben. ¿Y qué pasa con el pH? Baja, se hace ácido. Y eso se llama una acidosis metabólica. Como no estás teniendo aniones nuevos, solamente estás tirando el bicarbonato, el anion gap se queda normal. ¿Okay? De 10 hacia abajo. Y entonces, ahora fíjense, ¿qué formas tienes de perder el bicarbonato? De dos. O la tiras por el intestino o la tiras por el riñón. No hay de otra. ¿Ok? Entonces la acidosis metabólica de anion gap normal, estás tirando el bicarbonato. Y entonces o la tiras por el intestino, porque tienes diarrea, llevas 18 evacuaciones al día, o la estás tirando por el riñón. Y en el riñón hay varias causas. Una es la acidosis tubular renal. ¿Vieron la acidosis tubular renal con Pablo? ¿Dónde la vieron? Bioquímico. ¿Okay? Hay varios tipos de acidosis tubular renal, pero lo que hace la acidosis tubular renal es que no puedes reabsorber el bicarbonato. Y entonces, como no puedes reabsorber el bicarbonato, los empieza a tirar a la orina. Y si empieza a tirar a la orina, por eso se llama acidosis tubular renal. ¿Okay? Y estás tirando el bicarbonato. ¿Y eso qué es? O acidosis metabólica de anion gap normal. No se confundan con falla renal. La falla renal no es una acidosis tubular renal. No confundan la falla renal o la insuficiencia renal con la acidosis tubular renal. En la falla renal, ¿qué es lo que no puedes hacer? Excretar los ácidos. Y entonces te los quedas. Y si te los quedas, tienes aniones. En la acidosis tubular renal no tienes problemas para excretar los aniones. Lo que pasa es que no puedes retener el bicarbonato. ¿Sí queda clara la diferencia? Ok. Y una última es, por ejemplo, la cetosolamida. ¿La cetosolamida qué es? Un diurético inhibidor de la anhidrasa carbónica. ¿Sabían eso? Sí. Bueno, la cetosolamida inhibe la anhidrasa carbónica. ¿Y se acuerdan la formulita? Regrésame a donde está una formulita. Aquí, no, ahí. Ahí. Sí, no, ahí. Entonces, si tú tienes, acuérdense que por más bicarbonato que tú tengas, si no tienes la anhidrasa carbónica, no va a poder funcionar como buffer, porque no se va a poder ir a oxígeno. ¿Están de acuerdo? Y entonces el bicarbonato lo vas a empezar a tirar. Y se acuerdan que la anhidrasa carbónica se necesitaba en los túbulos del riñón para poder reabsorber el bicarbonato. Entonces, si no tienes la anhidrasa carbónica, no puedes reabsorber. Y si no puedes reabsorber, lo empieza a tirar y eso genera una acidosis metabólica de anion gap normal. ¿Pasa la que sigue? ¿Lo digamos? ¿Otra? Ok.
Alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica puede ser o por un exceso de bicarbonato o por una pérdida de hidrogenio, por cualquiera de las dos. ¿Ok? Entonces fíjense, puede ser por una disminución de los hidrogeniones o por una elevación en el bicarbonato. ¿Sí? Entonces vamos a ver las causas de alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, hay unas que tienen poco cloro en la orina y hay unas que tienen mucho cloro en la orina. ¿Y de qué depende eso? Bueno, ¿y por qué es importante? Porque unas se van a poder tratar con cloro, no con cloro, sino con solución fisiológica, solución salina, cloruro de sodio, y otras no van a servir para tratarse así. Entonces, por eso se dividen en dos grandes grupos. Unas tienen cloro alto en la orina y otras tienen cloro bajo en la orina, y se dice que responden a cloro o no responden a cloro. Entonces, no me voy a meter en el tratamiento de eso, pero quiero que sepan que hay dos grandes grupos. Entonces, vamos a ver primero unas causas de alcalosis metabólica donde estoy perdiendo los hidrogeniones. Si yo llego y vomito, ¿qué es lo que estoy vomitando? ¿Qué tiene el contenido gástrico? ¿Qué tiene el contenido gástrico? HCl. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué estoy perdiendo? Hidrogeniones y cloro. Entonces, tengo que reponer los hidrogeniones, pero además tengo que reponer cloro y eso mejora las cosas. ¿Ok? Entonces, en la diarrea, ¿qué es lo que pierdes? Bicarbonato y te da acidosis. En el vómito pierdes hidrogeniones y te da alcalosis. ¿Sí está claro? Ok, muy bien. Hay otra cosa importante que es la contracción de volumen. ¿Ya vieron todas estas causas? No. Bueno, la contracción de volumen. ¿Qué pasa en la contracción de volumen? Cuando usas diuréticos, como diuréticos tiacida, diuréticos de asa, que ya vieron, Pablo, dónde actúan, ¿o no? Sí. Ya no sé en qué decir, ¿no? Pero los diuréticos de asa, los diuréticos tiacida, lo que tiran es volumen, ¿ok? Pero no tiran bicarbonato. Entonces el paciente se está deshidratando, pero ¿qué se queda? Con el bicarbonato concentrado. Y se queda con el bicarbonato concentrado, ¿qué pasa? Se vuelve alcalosis. Es una alcalosis. Y se llama alcalosis por contracción de volumen. El volumen del cuerpo se está haciendo pequeño y el bicarbonato se queda igual. Entonces la concentración sube. ¿Sí queda claro? Ok. Este está padrísimo. Este está padrísimo. Poshipercapnia. ¿Saben qué es? Ok, apúntenlo y cuando veamos compensación me recuerdan que se los diga. Apúntenlo. Ok, poshipercapnia, está súper padre. Ahora, hay otros trastornos que no responden a cloro como hipocalemia. Este, no sé si ya lo vieron también en bioquímica, pero este también está padrísimo. Ya me emocioné. Tenemos en las membranas celulares de todas las células o de muchas células, este es el espacio extracelular y este es el espacio intracelular. Y tenemos un antiporte. Ese antiporte puede intercambiar potasio por hidrogeniones. ¿Okay? Va hacia los dos lados. Puede intercambiar potasio por hidrogeniones. Entonces, si yo tengo hipocalemia, ¿qué tengo? No, hombre. El potasio, ¿qué le pasa al potasio extracelular? Disminuye el potasio extracelular. Y entonces, aquí, ¿cómo va a estar el potasio intracelular con respecto a este? Aumentado. Y entonces, ¿qué va a pasar con el potasio? Se va a salir. ¿Pero por quién se tiene que intercambiar? Por el hidrogenión. ¿Y qué pasa con la concentración de hidrogeniones extracelular? Disminuye. ¿Y eso cómo se llama? Alcalosis metabólica. Entonces los trastornos del potasio te pueden dar trastornos ácido-base. Y los trastornos ácido-base te dan alteraciones del potasio. Porque los hidrogeniones y el potasio se intercambian siempre. ¿Okay? Si yo tengo muchos hidrogeniones, los voy a intercambiar por potasio. Si tengo mucho potasio, lo voy a intercambiar por hidrogeniones. Si tengo poco, lo intercambio de regreso. Y siempre las modificaciones del potasio afectan el hidrogenión y las modificaciones del hidrogenión afectan el potasio. Y no es que lo tires a la calle, sino que ya le estás haciendo. Lo estás metiendo. Y tú tienes que corregir, por ejemplo, la alcalosis. Si tú tienes hipocalemia, ¿debes corregir la alcalosis? No, debes de corregir la hipocalemia. Si corriges la alcalosis, cuando corrijas la hipocalemia, ¿qué le va a pasar? Vas a regresar los hidrogeniones y vas a tener una acidosis, ¿no? ¿Está claro? Entonces, el problema no es el trastorno metabólico. El problema es el trastorno del potasio que está causando la entrada a la célula de hidrogeniones.
¿Sí queda claro cómo se intercambia? Además, este mismo fenómeno sucede en el túbulo distal. Y entonces lo sacas a la calle. Intercambias hidrogeniones por potasio y tiras hidrogeniones a la calle cuando tienes hipocalemia. Si tienes introducción de exceso de bicarbonato al cuerpo, muy común, esta es probablemente de las causas más comunes. Todos los antiácidos tienen bicarbonato, carbonato de sodio, carbonato de calcio, y entonces se convierte en bicarbonato. Entonces todos los antiácidos, las personas que tienen agruras, pirosis, ¿okay? Si van y se toman los TUMS y los Melox y todas esas cosas, tienen un chorro de bicarbonato. Y eso, si tienes un exceso de bicarbonato, entonces ¿qué va a pasar? Alcalosis metabólica. ¿Okay? Hiperaldosteronismo. Ese también está divertido. El hiperaldosteronismo, ¿qué? Otra vez, ¿dónde se produce aldosterona? No, sí. Ya saben dónde se produce aldosterona. Pero sí apréndanselo, por favor. ¿Okay? La aldosterona, ¿qué va a hacer? La aldosterona tiene un efecto muy padre. La aldosterona actúa en qué células? Acabamos de ver. Las células principales del túbulo conformado distal. Entonces, la aldosterona, ¿qué va a hacer? Retiene ¿qué? Sodio y tira potasio. Y si tira potasio, ¿qué tiene? Hipocalemia. Y si tiene hipocalemia, ¿qué tiene? Alcalosis metabólica. ¿Okay? Además, la aldosterona también a veces reabsorbe sodio y en vez de tirar potasio, puede tirar hidrogeniones. Y entonces, si además de eso tira hidrogeniones, ¿qué pasa? Pues todavía agrava más la alcalosis. ¿Sí está claro? Si tú tienes un hiperaldosteronismo, tienes un efecto, no han visto endocrino, ¿verdad? Pero es un efecto mineralocorticoide, se llama. Entonces retienes sodio y tiras potasio. Y retienes sodio y tiras hidrogeniones. Y eso te da una alcalosis metabólica por un hiperaldosteronismo. Hay otras cosas como los síndromes genéticos. Estos síndromes de Liebowitz y de Bartter, no los vieron tampoco, ¿verdad? Okay, esos síndromes genéticos, lo que no sirve son los transportadores. La bomba, la de sodio, potasio, cloro, que Juan Pablo le llama NKCC o algo así, y la de sodio cloro del túbulo distal, que no sé más cómo le llama él, NSC. Muy bien. Esas no funcionan. Entonces, si no funcionan, es como si tomaras diuréticos, que es la contracción de volumen, y no tienes por quién intercambiar los hidrogeniones, y entonces generas una alcalosis metabólica. Y algunas deficiencias enzimáticas de las hormonas esteroideas, que no voy a meter mucho eso, pero que los compuestos intermediarios se parecen a quién? A la aldosterona. Entonces, como si tuvieras un hiperaldosteronismo y generas también una alcalosis metabólica. Está bueno, ¿no? Vas a decir. La respiratoria es sí, bien fácil. La respiratoria o sacas CO2 o no sacas CO2. Entonces, fíjense. En la acidosis respiratoria es porque tienes hipoventilación. Y si hipoventilas, se incrementa el CO2. Así es. Pásame, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de acidosis respiratoria? Pues hay agudas y crónicas. Las agudas, por ejemplo, es inhibición del centro respiratorio, del bulbo, o drogas que te afecten el centro respiratorio, o enfermedad neuromuscular, o por ejemplo la de las crónicas, debilidad de los músculos respiratorios, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad, deformidades torácicas, todos los trastornos obstructivos y restrictivos que ya vimos. ¿Se acuerdan de eso? Obstructivo y restrictivo, ¿okay? De los patrones respiratorios. ¿Okay? Eso, si no puedes sacar el CO2, no puedes ventilar bien, empiezas a retener CO2, y si tienes retención de CO2, tienes acidosis respiratoria. Pásame a decir. Entonces, vamos a ver la alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria, ¿qué es? Hiperventilación. Estás respirando más rápido de lo normal, estás respirando más veces de lo normal o más profundo de lo normal, y estás barriendo el CO2. Y si barres el CO2, entonces baja los hidrogeniones y eso es una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Pásame a decir. Las causas, esta está padre también. La principal, la más frecuente de todas, es la causa psiquiátrica. ¿Okay? Es un trastorno de ansiedad. La gente le da ansiedad y empieza a hiperventilar. Entonces, cuando empieza a hiperventilar, ya lo vimos en cardio. Adiós, ya, Mateo. Cuando empiezas a hiperventilar, ¿qué pasa con el CO2? Disminuye. ¿Y qué pasa con la perfusión cerebral? Disminuye. ¿Y qué pasa? Se desmaya. Entonces, ¿por qué los ponen a respirar una bolsita? Para que el propio CO2 que saques lo vuelvas a meter y no lo estés barriendo, sino que lo estés reciclando y tratar de mantener el CO2 bien. ¿Está claro? Bueno, entonces, hay otras causas como
causas que te hagan respirar más, que activen el centro respiratorio, algunas drogas, algunas excitadoras como la cafeína, personas que se mueven, este es también muy común, que van, toda la vida han vivido en la playa y de repente llegan a la Ciudad de México y se suben a la Jusco, ¿okay? Entonces, que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces empieza, y está haciendo ejercicio, entonces empieza a respirar más rápido porque le falta oxígeno. Y entonces, ¿qué? Si empieza a respirar más rápido, ¿qué pasa con el CO2? Le empieza a barrer. Y eso es una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Otras causas que no voy a meter mucho en esto, pero este sí es padrísimo. Las enfermedades pulmonares, como el asma, la neumonía. ¿Por qué? Si yo tengo neumonía, o tengo asma, o si tengo alguna enfermedad del parénquima pulmonar, me da alcalosis en vez de darme acidosis. Porque, ¿quién difunde más fácil? ¿El oxígeno o el CO2? El CO2, mucho más fácil. Entonces, cuando empieza a fallar el pulmón, ¿quién es el primero que se afecta? Pues el que le cuesta más trabajo, que es el oxígeno. Entonces, me empieza a faltar oxígeno. El CO2 lo puedo difundir bien, pero el oxígeno no lo puedo meter. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Respirar más. Y estoy respirando más porque tengo una neumonía. Entonces, empiezo con taquipnea, con respiraciones profundas porque me falta oxígeno. Pero el CO2 no tengo problema. Entonces, ¿qué empiezo a hacer con el CO2? Lo empiezo a barrer. O tengo un cuadro asmático. Entonces no puedo respirar bien, me está costando trabajo meter el aire. Apenas tengo el oxígeno necesario. Pero ¿qué pasa con el CO2? El CO2 se puede ir muy fácil. Y entonces el CO2 lo empiezo a barrer. ¿Y eso qué es? Alcalosis respiratoria. La mayoría de los trastornos del parénquima pulmonar te dan alcalosis. Ya si son muy graves, si es una neumonía de los dos y no puedes hacer intercambio por ningún lado, pues entonces sí se afecta el CO2. ¿Está claro? Y entonces sí te va a dar eventualmente una acidosis. Pero los trastornos pulmonares, ¿quién te empieza dando?